la matazón. Sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Ahora sus hijos sólidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión. En coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Bueno, continuamos con temas para el debate y quiero disculparme por los síntomas gripales que tengo. Estoy apenas saliendo de una gripe que me dio muy fuerte esta semana, desde el miércoles precisamente. Y apenas nos estamos recuperando, pero bueno, tenemos el compromiso de grabar este programa hoy y así lo estamos haciendo. Fíjense bien, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, una de las primeras medidas que toma Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno fue enviar nuestro oro a bancos extranjeros. Esa medida fue denunciada y fue incluso protestada, pues, en físico, por la gente de la Causa R. Estaba el negro Aristóbulo Isturi, estaba toda la dirigencia, pues, de Causa R, destacándose entre ellos uno que hoy son dos agentes de la derecha, son dos traidores, el que fue su candidato presidencial, que perdió con Rafael Caldera, y Pablo Medina. Ahorita me acuerdo del tercer nombre. Pero el asunto es el siguiente. El presidente Hugo Chávez, un hombre que tenía una visión muy, muy clara, repatrió nuestro oro. Tomó la decisión y exigió que le devolvieran el oro a Venezuela. Eso fue brutalmente criticado por los medios de la oligarquía y por los partidos de la oposición, incluso por la gente que se opuso en aquel momento. No me refiero a Aristóbulo. Me refiero a Pablo Medina y al enano siniestro que fue candidato de Causa R cuando ganó por segunda vez Rafael Caldera, que dicen que se la negociaron. El caso es el siguiente, no solamente era Venezuela, pues eran órdenes del Fondo Monetario Internacional. Carlos Andrés Pérez lo único que hizo fue cumplir una orden. Y él, obediente, un cipayo, mandó el oro para Chávez, como presidente de una nación soberana, que comenzó a ser soberana a partir de que llega al gobierno, como un país independiente, le exigió a los bancos donde estaba depositado el oro venezolano que le enviaran el oro a Venezuela. Bueno, dijeron que nos lo íbamos a robar, que Chávez lo habló, que bueno, dieron cualquier cantidad de barbaridad y estupidez. Chávez trajo el oro, en dos viajes hicieron, en dos partes. Y el oro nuestro, de los venezolanos, sus reservas en oro, están en las bóvedas del Banco Central, donde deben estar y de donde nunca debieron haber salido. Bueno, pero no solamente fue Venezuela, no solamente fue Carlos Andrés Pérez. El gobierno alemán envió su oro a los Estados Unidos. ¿Ok? Cumpliendo el mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y como ellos son cipayos, los gobiernos alemanes han sido cipayos de los Estados Unidos, bueno, cumplieron el mandato y enviaron el oro. Hace algunos meses atrás, la señora Merkel, que es la jefa del gobierno alemán, bueno, pidió públicamente al gobierno norteamericano que le enviaran, que le devolvieran su oro, pues. Bueno, el gobierno de Obama le notificó al gobierno alemán que eso no sería posible sino hasta el año 2024, o sea, dentro de unos 10 años. El oro de Alemania, no es el oro norteamericano, no era un préstamo, devuélveme lo mío. Dijeron, no es posible sino hasta el 2024. Pero les informo que el exsecretario del Tesoro norteamericano, Paul Craig Roberts, él fue secretario del Tesoro cuando Reagan. Este señor le dice, Estados Unidos no tiene oro y no puede devolverle el oro a Alemania. Este señor fue jefe del Tesoro norteamericano en la época de Margaret Thatcher, en la época dorada del neoliberalismo más salvaje
Y habla con mucha propiedad porque él conoce y sabe qué ocurrió con el oro de los alemanes. Simple y llanamente, Estados Unidos no solamente hizo mal uso, sino que se lo robó, pues. Se lo robó, así es. Y le recomienda a la presidenta, a la jefa del gobierno alemán actualmente, que cambie el discurso, porque eso ya es irreversible. Ese oro no existe. Ese oro se lo robaron, así de sencillo. Recuerden ustedes que en Estados Unidos la banca no, toda es privada, ahí no hay banco central. Por ejemplo, el Banco Venezuela aquí, el Banco Central es del Estado venezolano. Y tenemos una banca pública, hay una banca privada como Banesco, Provincial, pero hay una banca pública, como lo es el Banco Venezuela, el Banco del Tesoro, el Bicentenario, pero el Banco Central es del Estado venezolano. Y en las bóvedas del Banco Central está el oro de los venezolanos. Ahí está depositado. En Estados Unidos no hay Banco Central, no existe. Y hay un dicho de un presidente, el primer presidente norteamericano, que dijo que era el día que la banca privada imprimiera los billetes de Estados Unidos, no habría país. Y eso es lo que viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Ahí la banca privada, que es toda, incluso los 5 bancos privados más importantes de los Estados Unidos, son lavadoras del narcotráfico. Esto no lo dice Fernando Viloria, esto lo dijo el fiscal general de Estados Unidos en una sesión del Congreso norteamericano a finales del año pasado. Lo dijo por la calle del medio. Los 5 bancos más importantes de los Estados Unidos están vinculados al lavado de capitales del narcotráfico. Y lo informó así, no podemos hacer nada porque de eso depende la economía norteamericana. O sea que si el gobierno norteamericano actuase contra esos bancos que están vinculados al narcolavado, simple y llanamente se derrumba la economía norteamericana. Pero peor aún, los gobiernos europeos reconocen públicamente que la situación en Europa es igual, es similar. Los bancos más importantes de Europa están vinculados con el narcotráfico. Por una sencilla razón, es imposible que el narcotráfico haya llegado a los niveles que ha llegado sin la complicidad de los bancos. Aquella imagen que nos vendieron en el cine de cara cortada, de Al Pacino, con un saco de dólares entrando a un banco. No. Ahora son containers y containers. Eso no es, eso del saco de cara cortada, eso es una quimera, pues. Eso no tiene nada que ver con la realidad. La verdad verdadera, y eso está demostrado desde hace muchos años, es que para que exista el narcotráfico, tiene que contar con la complicidad de la banca privada. En Colombia, parte importante de la economía colombiana depende de la droga. Y eso lo saben los colombianos y lo sabe el gobierno colombiano. Así es sencillo. Y a esa economía le quitan el narcotráfico y se derrumba, igual que la norteamericana o la europea. Y ese es uno de los grandes peligros que hay con los bancos privados. Aquí en Venezuela, en la época de los 80, 70, 80, 90, el Banco Latino, el BND, estaban vinculados al narcolavado. Eso quedó incluso plasmado en libros y en las noticias. Era un hecho inocultable. Es que es imposible. Es imposible. Por eso yo soy de la idea, modestamente, sin pretender hacerme pasar por economista o por estudioso de la economía mundial, de que es un peligro para Venezuela que hayan bancos privados activándose en el país. Es un peligro cierto. Y eso va a tener que revisarlo, el gobierno en algún momento va a tener que revisarlo porque es un verdadero peligro. Vamos a un corte y regresamos con más de tema para el debate. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.